Lima Unitaria, vicepresidente de Primero Justicia, para que nos pueda dar una perspectiva interna sobre este reciente acuerdo de Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, con ese panorama electoral del 2024 en juego y sobre todo con las tensiones en aumento, porque hay gente que no le ha gustado, hay gente que sí le ha gustado lo que ha ocurrido en Barbados. Bueno, y intento que promete esta conversación el día de hoy aquí en nuestros estudios de Onda, la Superestación. Y le damos la bienvenida, señor Tomás Guanipa. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por venir al estudio de Unión Radio en Onda, la Superestación. Luis Olavarrieta y un servidor al escándalo. Gracias, Alex. Un placer para mí saludar a Luis. A Luis lo vemos permanentemente en su canal de YouTube. Todos los días está poniendo contenido, pero para mí es un honor también hablar contigo, Alex, porque para cualquiera de mi generación crecimos con la impronta y el ingenio de tu padre, pero nunca me imaginé que mis hijos iban a crecer con la impronta y el ingenio del hijo de Papaito Candal. Así que para mí es un honor. En nombre de ellos te mando un abrazo. Qué placer. Muchísimas gracias. Me sonroja. Muchísimas gracias y bueno, y felicitarlo por el trabajo que están haciendo. Adelante, Luis. Muchas gracias. Bueno, no, yo creo que vamos a entrar en materia, querido Candal, querido y estimado Tomás. Yo te pregunté entrando, ¿cómo ves el juego? ¿Hay avance? ¿Está trancado? ¿Realmente se va a poder llegar a un punto donde podamos los venezolanos contar, ver de forma palpable estos pasos, estos avances? Mira, yo creo que hay que verlo con optimismo y con cautela, porque al final un proceso de negociación es un proceso muy difícil, donde además después de 25 años hay una profunda desconfianza entre las partes y donde al final cuando uno se sienta allí no se sienta para claudicar ni para rendirse, sino para luchar por los derechos de los venezolanos. Y hoy los venezolanos están atravesando una crisis política, social, económica sin precedentes y ahí tú tienes que ver cuál es el camino que tienes. El camino es rendirte y sucumbir frente a esto, o luchar para que esa realidad pueda cambiar y podamos unir a la familia venezolana, que el que pueda regresar, que el que está aquí adentro pueda tener salarios y trabajo que sean dignos, que puedan progresar, que además su voto se cuente como es y podamos elegir el gobierno que queremos. Y todo eso hace que sea inaplazable la posibilidad de una negociación. Creo que hay un momento geopolítico que no es fácil que se vuelva a repetir. Lo ocurrido con la invasión de Rusia a Ucrania ha generado una crisis geopolítica y energética muy grande que hace que Venezuela sea un país muy importante para poderlo resolver y tenemos además aliados internacionales que quieren que cualquier solución que tenga que ver con materia energética pase por condiciones electorales en un país donde todos queremos recobrar nuestros derechos. Entonces, si eso es así, a pesar de las dificultades, a pesar de la desconfianza, a pesar de la duda sobre el cumplimiento de con quienes estamos sentados, de los acuerdos que estamos firmando, creo que un acuerdo de contenido de garantías electorales es una cosa importantísima en términos del inicio de una ruta que nos permita que el 2024 sea una elección donde cada quien pueda votar y cada quien pueda elegir un cambio político que yo siento que hoy es más necesario que nunca. Pero el ciudadano no ve esos avances, o si se están palpando. ¿Hay algo logrado? ¿Hay algo que podamos decir que ciertamente hay algo visible? Bueno, mira, en términos del acuerdo, este es un acuerdo donde todo lo que se compromete es cosa que tienen que hacer las instituciones, que tienen que lograr las instituciones. Es decir, quienes están en el poder están aceptando que en Venezuela hacen falta garantías electorales, que en Venezuela hay que depurar el registro electoral permanente, que hay que permitir que el venezolano que esté afuera pueda votar. Reconocen que hay que poner un calendario serio del proceso electoral y no que no sepamos cuándo vamos a votar, que es cierto que tiene que haber una ruta para que esa figura horrible de la inhabilitación política deje de existir y todos puedan participar, para desjudicializar a los partidos políticos, es decir, para que haya observación internacional como Naciones Unidas, como el Centro Carter, como la Unión Europea, que van generando la posibilidad de que podamos ser más competitivos en un proceso electoral y que este gran descontento que tiene el país frente a lo que está pasando pueda expresarse electoralmente y logremos un cambio pacífico que nos permita entrar en una transición y donde todos podamos convivir para dedicarnos al desarrollo del país y no a la confrontación estéril que lo único que ha generado es violencia, que lo único que ha generado es gente que hoy está presa y que queremos que pueda estar libre, que hoy ha generado que la familia se divida y tengamos millones de venezolanos afuera. Y por eso cuando a mí me preguntan, ¿vale la pena hacer esto? ¿Vale la pena negociar? Después de tantas negociaciones fallidas, esta es una negociación
distinta porque estamos logrando condiciones electorales, porque tenemos aliados muy importantes que están comprometidos y porque nosotros no podemos rendirnos y tenemos que hacer que el proceso electoral sea un mecanismo de cambio real para Venezuela. Señor Guanipa, ha habido reacciones, dispares, unas a favor y otras en contra, sobre todo incluso de los candidatos, ¿no? Yo me voy a poner de poli malo, de los que no les gustaron mucho de lo que ocurrió en Barbados. Y más o menos qué es lo que dice la señora María Corina, que no precisa acciones directas. Es decir, traduciendo un poco, creo yo que lo que ella intenta decir es que no es dando y dando. ¿Por qué no es dando y dando, Guanipa? Es decir, me pregunto, ¿por qué no puede ser? A ver, si tú quieres venderle petróleo a Estados Unidos, tienes que inhabilitar a María Corina. Si tú quieres que te levanten las acciones, quitamos los presos políticos. ¿Por qué no puede ser dando y dando y compartir directamente? Es decir, que se escriba directamente, porque además lo que más me ha sorprendido a mí es que dentro de la negociación que hay es el respeto a las primarias e inmediatamente en rueda de prensa el señor Jorge Rodríguez, abro comillas, y dice evento desastroso refiriéndose a las primarias, que ya no la estaba respetando justo un minuto después de haber firmado ese papel. Es decir, ¿por qué no puede ser dando y dando, como dice la señora María Corina, que no precisa acciones directas? Presos políticos, puedes vender petróleo a Estados Unidos. Levanto las acciones, quito las inhabilitaciones. ¿Por qué no puede ser así? Mira, agradezco mucho tu pregunta, porque fíjate, por cierto, acabo de ver una noticia sobre una entrevista que María Corina hace con otra periodista y reconoce el esfuerzo que se ha hecho en las primarias, reconoce inclusive la labor del coordinador de nuestra delegación, pero también el hecho de que este domingo estas primarias se van a poder hacer, entre otras cosas, porque hay un clima ahorita de compromiso para esto. Y cuando tú hablas de un proceso dando y dando, si te das cuenta, lo que ayer firmamos, Alex, no genera ningún tipo de entrega al gobierno de nada a cambio. Todo lo que está pasando son condiciones electorales que estamos ganando. Y por supuesto, no podemos pensar que el gobierno va a cambiar su retórica agresiva, esa forma como trata de descalificar absolutamente todo en la oposición, pero sobre todo, cómo trató después de haber firmado ese acuerdo, en su verbo tratar de descalificar el mismo acuerdo que acaban de firmar. Con lo cual, a mí lo que me parece es que es obvio que lo que ayer firmamos es el inicio de una ruta para que podamos tener garantías electorales. Ahora, para que haya dando y dando, tiene que haber resultados en el cumplimiento de este acuerdo. Y por eso, si te das cuenta, ayer en términos de nuestros aliados internacionales no hubo ninguna flexibilización de sanciones como se esperaba, no hubo ninguna acción unilateral, porque para que esas cosas ocurran, ahora tenemos que ir a un espacio de cumplimiento del acuerdo. Y ahí hay un tema muy importante. A veces a uno lo critican mucho por decir una frase que para algunas personas resulta que no es lo fuerte que uno debería hacer. Pero yo creo que a nosotros no nos sirve repetir la historia de Cuba. Tener 60 años con un mismo gobierno y tener 60 años con sanciones económicas creo que no le sirven a nadie. Y por eso esto tiene que ser una cosa de doble vía. Y entiendo tu pregunta cuando dices dando y te la respondo justamente diciendo que ayer nosotros no dimos nada. Lo que logramos fueron condiciones y lo que toca ahora es que si se cumplen esas condiciones se pueda ir liberando y flexibilizando un esquema sancionatorio que le está haciendo, por supuesto, daño a la vida económica del país. Aunque yo siempre he dicho que la única forma de que haya un cambio económico en Venezuela es que tengamos un gobierno distinto al que tiene ya 25 años gobernándonos, porque es evidente que han fracasado y es evidente que necesitamos ideas nuevas y necesitamos un cambio para que la flexibilización o la normalización en términos de sanciones económicas pueda traer también prosperidad para el país. En esa ruta, ¿cuándo se va a establecer o si ya está establecido y podemos ver de una forma palpable, y sigo con el término palpable, porque eso es lo que nos cuesta a los venezolanos reconocer que estos avances realmente lleguen a algo, por ejemplo el tema de los presos políticos? ¿Qué va a pasar en esa ruta con los 257 personas presas? Y hablo en nombre de todos ellos. Sí, mira, sobre ese es un tema para mí muy sensible, porque yo trato de mantener una comunicación fluida con ellos. Mañana tengo una reunión justamente con los familiares de los presos políticos y es nuestra cuarta reunión que tenemos en los últimos tiempos para poder contarles un poco cómo van las cosas y también manejar un poco las expectativas, porque a veces todo el mundo cree que un proceso de este tipo va a traer como consecuencia la liberación de todos los que están presos injustamente y es un proceso gradual, es un proceso difícil,
difícil y es un proceso muy doloroso, porque al final el gobierno utiliza como una suerte de puerta giratoria. Suelta 30, después mete 40 y así entonces estamos en un permanente lucha donde peleamos más por la liberación de los presos que por el logro de ese cambio que nosotros estamos buscando, y las dos cosas tienen que complementarse. En un acuerdo, la palabra presos políticos no va a estar, porque en un acuerdo, por supuesto, los términos tienen que cuidarse porque son dos contrapartes. Una que habla de presos políticos, otra que no reconoce que los hay. Entonces es imposible que tú puedas ponerte de acuerdo sobre ese término. Pero es un tema que siempre está allí. Y lo que está previsto es que en la medida en el que haya cumplimiento por cada parte de los aliados internacionales que tienen incentivos para el gobierno, cuando se vayan ocurriendo estos, va a ir progresivamente también generándose liberación de personas que están injustamente detenidas y presas. Y ese es un tema demasiado importante. Pero yo creo que lo más importante para mí es que se cierre esa puerta giratoria y que más nunca siga eso como un mecanismo de persecución para la gente. Como también creo que es mucho más importante no solamente la habilitación de todos los que sean candidatos, sino también que la figura como tal no siga utilizándose como un mecanismo político para sacar del juego a quien pueda estar creciendo en unas encuestas o se pueda estar convirtiendo en una amenaza electoral. Porque esos son los temas que nos van a permitir que al final estas cosas no sigan pasando y que podamos lograr un Estado de derecho en el que el cambio pueda traer, repito, como decía al principio, una transición de normalidad democrática que tanta falta le está haciendo a Venezuela. ¿Cómo valora, señor Guanipa, la expresión, digamos que negativa, podemos decir, de la reunión por parte de Mayra Corina Machado, abro comillas, no arroja certezas al no precisar acciones y plazos, o mucho más duro, el de César Pérez Vivas, que dijo un acuerdo chucuto? Bueno, la verdad es que yo creo que lo peor que puede pasar es que no haya un acuerdo para tener mejores garantías electorales. Yo estoy de acuerdo en que no es el acuerdo ideal. Estoy absolutamente de acuerdo que es un primer paso. Estoy absolutamente de acuerdo que hay razones para tener desconfianza. Estoy totalmente convencido que tiene que haber mecanismos de evaluación, de seguimiento y de cumplimiento, que hoy más que nunca tenemos que pedirle a los aliados internacionales que nos acompañen en este proceso. Lo que yo creo es que todos tenemos que apostar. Y yo he visto un cambio, sobre todo en las personas, no solamente en esta declaración que te acabo de comentar que leí de María Corina Machado con otra periodista, sino también de otros dirigentes que forman parte de su comando, que reconocen el esfuerzo que se está haciendo. Y yo creo que al final esto es un beneficio para los venezolanos. Y si nosotros podemos lograr que los venezolanos puedan tener certidumbre o pueda tener mejorías en las condiciones electorales y que también puedan tener esperanza de que pueda haber un cambio que les mejore la vida, yo creo que tenemos que explorarlo. Porque lo otro es pensar que a la fuerza vamos a lograr las cosas. O que nos vamos a despertar un día y vamos a ver que todo cambió porque alguien vino y nos resolvió el problema a los venezolanos. Hay que reconocerse. Y hay una gente que está en el poder y hay quienes queremos que hayan unas elecciones totalmente libres y con garantías para poder cambiar. Si nosotros logramos que esas diferencias profundas que hay entre nosotros pasen a un lado para poner en el centro los intereses de los venezolanos y llegamos a acuerdos que no siempre van a ser bien valorados, Alex, porque en estas cosas es normal que las dos partes sientan que se ha cedido demasiado, que se está claudicando y entonces al final todo el mundo queda descontento. Pero si el que gana es el país, pues tendremos que asumir los costos de esa impopularidad, pero lo importante es que Venezuela pueda mirar hacia el futuro con la esperanza de poder rescatar en un proceso electoral un gobierno que defienda sus intereses. El gobierno siempre condiciona el diálogo con el tema del levantamiento de sanciones. ¿Cómo queda este tema? Ese es un tema que está en la mesa y que la información que se ha manejado y que se tiene es que en la medida en que haya un cumplimiento a este acuerdo, que tiene detalles, que tiene cosas que no son públicas y que forman parte también de la normalidad de la confidencialidad de un proceso de este tipo, en la medida que vayan teniendo resultados, pues habrá también gestos sobre ese tema que al final es lo que hace que ellos estén interesados en esta mesa de discusión. Bueno, agradecido por el tema, agradecido por tu tiempo y también que hayas venido al estudio. Candal, ¿quieres cerrar? Adelante. No, felicitarlo por el esfuerzo, de verdad. Mira, yo estoy muy motivado, te digo sinceramente. Yo nunca pierdo la esperanza de todo lo que ha ocurrido, como la mayoría incluso de los venezolanos, más allá de que, como tú hiciste en la introducción, Tomás, pues hay mucha gente que está totalmente decepcionada porque ha habido muchísimas veces que se ha reunido en innumerables ocasiones, pero yo creo que el acuerdo y la gente finalmente se entiende hablando y ojalá que pueda llegar a un acuerdo porque al final todos somos venezolanos y queremos lo mejor para nuestro país, así que el esfuerzo que están haciendo y la obligación que tienen por respetar este momento,
pues bueno, a mí me llena de esperanza por todo lo que está pasando, Tomás. Muchísimas Gracias, gracias por Alex. venir y mucho éxito. Y si necesitas otro delegado, Candal puede asistir perfectamente, ¿no? Candal está muy entusiasmado con el tema, ¿ok? Si Gerardo un día se enferma, Gerardo Blay, ahí tienen a Candal. Mira, lo he visto tanto en el programa que me daría miedo las explosiones que pudiera tener. No, total, por eso. Si quieres el contestatario, yo creo que Candal puede funcionar perfecto. No sabes cómo me retraigo aquí, es increíble. Tengo un bozal. Me imagino cómo celebraste ayer, la verdad es que... No celebró. Sí, el tremendo. que celebró fui yo. No, ¿Ah, sí? es una cosa. Candal es una persona que no se descifra. No, lo que pasa es que yo no tenía la imagen en directo, lo tenía él, yo no la tenía. Por eso es que La verdad es que lo de ayer de la Vinotinto tiene que dar un mensaje de esperanza para todos los venezolanos. Y yo creo que ustedes dos son un ejemplo de quienes creen en el país, apuestan a lo nuestro, y aquí nadie tiene por qué claudicar ni renunciar a esa Venezuela que yo creo que todos juntos podemos conquistar, y cada quien desde su labor puede hacer mucho para que eso pueda ser así. Este domingo tenemos primaria, éxito a todos los candidatos, que mucha gente participe, que se fortalezca la unidad y que sigamos juntos en la ruta de poder reconquistar este país. Amén. Que Dios diga amén. Gracias, Tomás. Gracias. Y que Dios bendiga a Venezuela. Tomás Juanipa, dirigente primero de Justicia, también, bueno, representante de esa delegación que está con la plataforma unitaria velando porque se cumplan todos los acuerdos que se lleguen a la mesa de negociación. Vamos con publicidad. Publicidad. Bueno, el entretenimiento que te interesa lo tienes o lo vives en HD con Inter TV satelital. Suscríbete y podrás disfrutar del plan óptimo Full HD que tiene. Sonidos que te llenan de